Los trastornos de la conducta alimentaria son definidos literariamente como una enfermedad que afecta en la conducta de la alimentación. Pero, ¿cómo este trastorno de la conducta alimentaria se fue formando? Porque una enfermedad no viene de la noche a la mañana. Una enfermedad se forma en el espacio-tiempo de nuestra vida. Por lo que, ¿cómo se genera un trastorno de la conducta alimentaria? Es crucial para poder darle ese seguimiento y ese tratamiento a todo paciente que lo requiere. Bienvenidos una vez más a Nutriforo en la sección de trastorno de la conducta alimentaria con el tema de cómo se forman los TCA. El día de hoy tenemos como invitado a mi gran y compañero Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Saludos, gracias Jack por tenerme aquí. Muy bien, estoy bien bendecido, gracias a Dios, por una oportunidad de estar aquí en un nuevo día, en una oportunidad. Muy interesante el tema que vamos a tocar, ya que no eres un experto, pero yo te considero un experto porque has aprendido, has leído, te has educado bastante en el tema sobre los trastornos de la conducta alimentaria y me parece muy interesante este tema porque siento que todos hemos pasado por este punto donde nos da algo con la comida, cierta ansiedad y a veces no sabemos cómo lidiar con ella. Por ende es muy importante que estemos tocando este tema contigo hoy. Mira que curiosamente, gracias por el halago. Yo me considero una persona culta en esta área. No lo sé todo, pero siempre estamos para aprender más y ser mejores. Sí. Pero justamente en esta área es donde se enfoca mi tesis. Mi tesis o trabajo final de grado se enfoca principalmente en analizar los trastornos de la conducta alimentaria en una comunidad muy específica y muy exclusiva que tiene su propia burbuja que la protege, que es la comunidad judía de Panamá. Okay. Entonces, ¿cómo se desarrollan, ¿no?, a lo largo estos trastornos en las personas? Es extremadamente curioso porque su tratamiento debe de ir de cómo se originó. Sí, de acuerdo. Si la persona tiene un dolor de cabeza, nosotros tenemos que tratar ese dolor de cabeza. Nosotros no podemos darle un medicamento o algún suplemento nutricional para tratarle, por ejemplo, una disfunción gástrica. Si lo que tiene es directamente un dolor de cabeza, ¿qué estamos viendo? Si tiene o no tiene o cómo funciona. Claro, tenemos que atacar la raíz del problema, no buscar como... Entonces, curiosamente, en los trastornos de la conducta alimentaria se tiene que dividir al ser humano y tratar de entenderlo. Entonces, la primera división que yo quiero tocar el día de hoy es que el ser humano tiene dos tipos de entidades. Tiene la entidad biológica y tiene la entidad social. Juntos forman la identidad y la unión humana en su esplendor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la entidad biológica, nosotros nos referimos a todos los procesos biológicos que suceden en el cuerpo. Y cuando nosotros hablamos de una entidad social, hablamos de todos los procesos sociales. En nuestro entorno, alrededor de nosotros. Que también van a suceder en nuestro entorno, pero también van a suceder dentro de nosotros. Entonces, ambos sucesos, ambas identidades van a clasificar al ser humano y lo van a ayudar a desarrollarse en el ser humano. ¿A qué punto? El ser humano, ¿cómo aprende realmente? Cuando nosotros nacemos, nosotros necesitamos entender los estímulos que la sociedad o que nuestro entorno, que lo podemos definir como nuestra sociedad, entre comillas, nos afecta. Y cómo nos comunicamos con él. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros tocamos, nosotros oímos, nosotros tratamos de comunicar. Entonces, nosotros tenemos, para poder entender y comunicarnos con nuestro entorno social, nosotros tenemos nuestros 5 sentidos. Esos 5 sentidos, que son el gusto, el tacto, el olfato, lo que sería... El habla, el oír. El habla, el oír. Son principalmente los 5 sentidos que nosotros nos vamos a relacionar con nuestro entorno social. Que dependiendo del estímulo, el estímulo es como si fuese una señal externa a nosotros
que va a llegar mediante esos 5 sentidos a nuestro cuerpo y nosotros los vamos a analizar. Okay. Ese análisis va a transformarse en algo biológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un niño ve, simplemente está viendo un estímulo de colores. Esa vista le va a permitir un transporte de energía de luz que va a llegar directamente a la retina y se va a pasar por toda la retina hasta llegar a una zona del cerebro que se llama el lóbulo occipital. Ese lóbulo occipital tiene algo llamado una corteza occipital que se va a encargar de interpretar lo que nosotros estamos viendo al momento. Después de que nosotros interpretamos esa señal, esa luz que nosotros vemos, nuestro cerebro directamente va a ver si ya conoce algo parecido. Si lo relaciona con algo que se llama la memoria, que se encuentra justamente en los lóbulos temporales del ser humano. Entonces, si no encuentra nada o si encuentra algo, le va a mandar señales a nuestra corteza frontal, que se encuentra en el lóbulo frontal, la cual va a analizar la situación. Y mediante eso va a generar una respuesta biológica. Si el estímulo que se dio mediante la visión fue algo que le puede generar estrés o que necesita una respuesta inmediata, como por ejemplo estaba cruzando la persona a la calle y ve un carro a toda velocidad, ya ese momento y esa acción ya fue procesada en el cerebro, ya viajó durante la retina por el nervio óptico hasta el lóbulo occipital la interpretó, la analizó con la memoria que nosotros tenemos y nosotros vemos y decimos, bueno, un carro puede generar un choque, me puede atropellar. Directamente le manda esa señal a la corteza prefrontal y dice, aquí hay un riesgo. ¿Y qué necesito yo para salir de ese riesgo? Necesito moverme rápido. Entonces, automáticamente después de que el cerebro analiza esa circunstancia y dice, yo necesito moverme rápido, va a generar diferentes hormonas a nivel biológico para acelerarte el ritmo cardíaco para que tú puedas tener más sangre y más oxígeno en diferentes articulaciones y músculos para ejercer un movimiento. Entonces nosotros vemos, y eso solamente es un ejemplo de los 5 sentidos. Exacto. Al nosotros tocar, al nosotros oler, todos los 5 sentidos va a generar una respuesta a nuestro cuerpo. Porque es la única forma que nosotros tenemos de entender nuestro alrededor y saber cómo comportarnos con nuestro alrededor. Entonces, un niño aprende mediante esos 5 sentidos. O sea, medir que esos 5 sentidos sean necesarios para él tener una respuesta adecuada en su día a día va a ser óptimo para su desarrollo. Entonces, si el niño aprende mediante sus 5 sentidos y en parte hace sus acciones mediante el análisis de esos 5 sentidos, ¿qué tan lejos de desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria está de esos 5 sentidos? Esos 5 sentidos le va a llevar a entender el mundo de una manera específica. Y si nosotros no construimos una identidad que se valore, que tenga una autoimagen, que tenga una autoestima, que sepa cuándo y cuándo no comer, etcétera, 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 vamos a desarrollar unas respuestas inadecuadas del organismo, tanto a nivel biológico como a nivel social. Y eso va a generar directamente un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, que todo lo que nosotros hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida, cómo nosotros lo interpretamos y cómo nosotros directamente accionamos a él, puede llegar a generar un trastorno de la conducta alimentaria. Pero tú dijiste algo muy curioso, Gustavo. Dijiste que todos nosotros hemos pasado hasta cierto punto por un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo esto es posible? Bueno, la verdad, yo tenía una pregunta para ti antes de eso. Era que si
se considera un trastorno alguien que se salta, por ejemplo, cierta hora de comer. Dice que el desayuno puede ser, por ejemplo. Vamos a definir como un trastorno de la conducta alimentaria. Lo único que se puede llegar a definir es lo que está en un manual llamado DMI-5, que lo utilizan los psicólogos clínicos para poder diagnosticar estas enfermedades. Entonces, cada enfermedad tiene diferentes características. Está la anorexia, está la bulimia, está trastornos medios por atracón, está las personas que no pueden parar de masticar, que ingieren artefactos que no son alimentos. Existen diferentes variedades que se clasifican dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Y los trastornos de la conducta alimentaria son cualquier suceso que pasa a nivel psicológico que esté relacionado con nuestra nutrición que no sea adecuada para nosotros. Entonces, saltarse una comida, ¿es adecuado? No. Ayunar periodos prolongados de tiempo, ¿es adecuado? No. Entonces, todas estas conductas que nosotros tenemos alimentarias en nuestro día a día, que son de forma inadecuada, van a generar un trastorno de la conducta alimentaria. Pero para definir directamente, esta persona tiene cierto tipo de trastorno de la conducta alimentaria, se necesita este manual de diagnóstico número 5, versión 5, que se llama DMI-5, y que solamente un psicólogo clínico va a poder diagnosticar. Ahora, si la persona no tiene todas estas características que engloban solamente un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo anorexia, y tiene, para ser diagnosticada, tiene que pasar por 5 características y nada más tiene 4, entonces se le llama anorexia no relacionada o no diagnosticada directamente. Pero a la final, lo que nosotros más vamos a utilizar para un diagnóstico no son tanto las características que debe llevarse, sino los factores de esas características. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Nosotros no vamos a englobar cada una y vamos a decir, bueno, cuando tú tienes anorexia, tú sientes esto, y cómo tratarlo. Porque antes de aparecer la anorexia en un consultorio, se tuvo que haber creado. Hubieron desencadenantes antes de eso. Totalmente. Y se tuvo que haber creado aquí, Gustavo, en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que nosotros desarrollemos todo esto? Entonces nosotros hablamos que el ser humano aprende mediante los estímulos, ¿no? Y que esos estímulos van a tener unas consecuencias en nuestras acciones. Y hasta cierto punto van a controlar nuestras acciones. Pero que esos estímulos pueden llevarse a 2 tipos de identidades. La identidad biológica humana y la identidad social. Ahora, ¿qué juntos hace al ser humano en su plenitud? Entonces, ¿cómo funciona el ser humano biológicamente? Cuando el ser humano recibe lo que sería un estímulo de su exterior, lo va a analizar y va a decir qué yo gano o cómo yo puedo utilizar este estímulo. Por ejemplo, si tú me das $1, mi cerebro directamente lo tiene que llegar a analizar y decir, ¿para qué me sirve este $? Claro. Entonces va a pasar los 5 sentidos. Yo lo puedo tocar, lo puedo oler, lo puedo ver o puedo tratar de escucharlo, ¿no? Sí. Y a la final voy a estar transmitiendo lo que sería el significado de este $. Y pensando a la vez, ¿qué puedo hacer con este $? Si lo voy a ahorrar, si lo voy a gastar, si se lo voy a dar a alguien más. Totalmente. Claro. Entonces vemos que una de las partes muy interesantes que funciona el ser humano biológicamente es mediante su creencia. Mediante saber qué voy a hacer con este $. Entonces, después de que yo pude identificar que esto o es un pedazo de papel con colores, o es $1, o es una moneda de otro país, yo me voy a preguntar qué yo puedo hacer. Y para que esa acción se dé,
tiene que pasar cambios biológicamente. Ok, una pregunta, Jack. ¿Y esta analogía del dólar, cómo se relaciona con los TCAs en una persona? Entonces, cuando la persona tiene el dólar y dice, esto me sirve para comprar alimento, o me sirve para gastar, o me sirve para todas las funcionalidades que tú dijiste hace un momento, esta persona va a utilizar ese dólar a su beneficio. Claro. Ahora, ¿cómo esto se asocia directamente a un trastorno de la conducta alimentaria? Cuando tú a la persona le das, en esta analogía, un dólar, o le das una ración de alimento o de comida, la persona lo va a ver, lo va a analizar y va a decir, ¿para qué me funciona? Y este alimento va a dar estímulos diferentes al dólar. Porque en el dólar tú no lo comes, ¿no? Tú solamente lo ves, lo tocas o puede ser que lo huelas. Entonces utilizas 3 sentidos de los 5. En una alimentación, con un producto, con un alimento, tú utilizas los 5 sentidos. O sea que son 5 señales que el cuerpo te está dando y te está mandando y que tu cerebro lo va a tener que analizar para saber qué hacer con ese alimento. Y después de saber qué hacer con ese alimento biológicamente y utilizarlo, el ser humano tiene que analizarlo también a nivel social. Claro. Entonces, no solamente va a ser cómo yo lo voy a utilizar biológicamente, sino también cómo lo voy a utilizar socialmente. Porque esa es la identidad que yo tengo. Una biológica que ya el ser humano o esta persona comió y tuvo todas sus estímulos y respuestas mediante él, pero también va a estar un entorno social. Porque tú no comes solo. Tú siempre comes en una plataforma. Siempre comes acompañado, aunque seas solo. Estás acompañado de lo que sería lo social. Tu entorno, sí. Tu entorno. Entonces, nosotros definimos al ser humano como un ser social y un ser biológico. Y ser social no significa estar con una persona. O sea, ahorita nosotros estamos haciendo una acción social. Sí. Pero si tú no estuvieses acá, yo me puedo relacionar con la mesa. Me puedo relacionar directamente con el iPad. Entonces, automáticamente me tengo que relacionar con algo. Y eso nosotros lo podemos llamar como una identidad social. Entonces, cuando nosotros sabemos que el ser humano se divide biológicamente y socialmente, y que de ambas depende su identidad y su ser, y que a la misma vez ambas entidades van a dar sus estímulos, que va a generar una respuesta, tanto biológica como social, entonces podemos definir al ser humano. El ser humano es un ser biológico y social. ¿Cómo influye la parte biológica hacia los alimentos? ¿Y cómo influye la parte social hacia los alimentos? Es lo que vamos a definir ahorita mismo. Pero después de entender que el ser humano se comporta y se conforma por ambas partes. Vamos a comenzar con la parte biológica del ser humano. El ser humano necesita comer. Existe un psicoanalista llamado Abraham Maslow que él menciona una pirámide de necesidades humanas, por la cual se divide en 5 etapas, ¿no? La parte número 1, que es las necesidades biológicas, físicas, que ningún ser humano puede obviar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Reproducción, dormir, o sea, descanso y alimento. Esas son las principales. Después viene un tipo de necesidades más que todo de seguridad, como casa, cuenta bancaria, un entorno agradable, etc. En el tercer nivel de la pirámide está justamente el amor. O sea, el ser humano se necesita sentir amado. Va de abajo hacia arriba. Totalmente. Después de eso, necesita la autorrealización. Necesita saber, primero que todo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy y qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar? Y qué otros valores me dan las personas. Y entonces eso automáticamente va a llevar a la última pirámide, al último nivel de la pirámide de Maslow,
que sería la autorrealización completa. O sea, uno lo definimos como la autorrealización. Hay otros autores que también lo pueden definir como que el entorno. Pero a mí me gusta autorrealización y superautorrealización, que es la última, ¿no? Que se encarga ya de cómo yo me veo. Claro, porque es un proceso, o sea, uno se va descubriendo como persona, uno se va conociendo, pero uno siento que sigue aprendiendo, sigue cambiando, por ende, como que es ese último, del penúltimo al último, es como un paso que toma tiempo, pues. Totalmente. Y es independiente. Y Claro. eso es lo que postula Abraham Maslow. Abraham Maslow dice, tú no puedes subir esta pirámide si no cumples antes. Exacto. Con un nivel. Sí. ¿No? Tiene sentido, porque tienes que ir escalando. Escalón por escalón. Paso a paso. Entonces, la primera necesidad básica del ser humano, ¿cuál es, Gustavo? Las fisiológicas. Comer, dormir, básicas. reproducirse, etc. Para mantener su especie, como lo dice Abraham Maslow. Entonces, nosotros vemos que el consumir está de forma biológica. Sí. Significa que si nosotros no consumimos, vamos a tener problemas fisiológicos de cómo nosotros funcionamos. Y si nosotros no nos alimentamos correctamente, no podemos pasar al siguiente estatus, al siguiente escalón. ¿Y cuál era el siguiente escalón? La seguridad. ¿Y cuál era el siguiente después de eso? El amor. Y después lo social. Y después la autorrealización. Entonces, ¿a dónde vamos a llevar? ¿Cómo yo me voy a poder relacionar con una persona si no me puedo relacionar conmigo mismo con la alimentación, con mis necesidades básicas? Eso es lo que postula Abraham Maslow en su pirámide de necesidades básicas del ser humano. Y como número 1 está la alimentación. Pero no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel emocional, a nivel biológico dentro de uno. El cuerpo regula la alimentación. El cuerpo sabe cuándo necesita comer y cuándo no. Existen diferentes hormonas, existen diferentes péptidos, existen diferentes sustancias que van a comunicarse dentro del cuerpo que te van a decir a ti cuándo comer y cuándo no comer. Que el mismo cuerpo te dice, que los libera y te dice, ok, tienes hambre, come. ¿Una de esas cuál es? Tenemos principalmente dos. Grelina. La grelina y la leptina. Y la leptina. Lo que nosotros podemos definir para el público oyente, una que genera hambre y otra que genera saciedad. La leptina genera saciedad y la grelina genera hambre. Entonces, cuando el ser humano se quedó sin sustrato alimentario, sin sustrato energético, no puede producir energía porque no tiene de dónde. Y la única forma que obtiene ese de dónde es mediante los alimentos. No consumió los suficientes alimentos o ya se vaciaron y ya se utilizaron. El cuerpo necesita energía, necesita vivir. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo puede hacer mediante sus reservas. Pero a veces esas reservas, como las grasas, el glucógeno, la masa muscular, no son de forma tan inmediata como lo puede llegar a ser el alimento que te comes. Entonces te genera hambre. Produce la grelina. El estómago produce directamente la grelina. Y eso se comunica por un nervio llamado el nervio vago que va a ir directamente hacia el hipotálamo, que es la parte sensorial y emotiva que controla al ser humano en nuestro cerebro y te va a decir, come. Tienes hambre. Tengo hambre. Pero ¿qué pasa cuando tienes hambre? ¿Qué pasa de verdad cuando estás hambriento? A mí me ruge el estómago. No sé a ti. Te puedes concentrar también, a todos nos ruge el estómago. Te puedes concentrar directamente muy difícil. En hacer otra actividad que no sea comer. Muy difícil tratar de estudiar con hambre. Eso sí es verdad. Y por eso justamente el gobierno de Panamá hizo este plan de estudiar sin hambre. Porque no nos podemos concentrar de igual manera. No es lo mismo poder comer, por ejemplo, un chocolate que es rico en carbohidratos, rico en energía directa para el cuerpo y después hacer un examen que hacerlo en ayunas. El cerebro funciona diferente. Sí. Entonces, automáticamente el ser humano necesita comer. Pero te voy a dar un dato más curioso que tal vez los oyentes no lo sabían. Y es que cuando un ser humano tiene un ayuno prolongado, no estamos hablando del ayuno cetogénico y todas esas prácticas, no. Estamos hablando de un ayuno de casi 7 días sin comer.
Casi 5 o 7 días sin comer. ¿Eso se puede? Sin... Bebiendo. Okay. ¿No? Pero se puede, o también dependiendo de qué tanta actividad física haces y lo que puedas consumir al momento. Pero imagínate una persona que tiene una reserva grande y que tomó agua, que está en la selva. Reserva grande de energía, ¿te refieres? Okay. Sí. Y está en la selva y ya está pasando por su 4º a 7º día de ayuno. O sea, va por la mitad más o menos, ya pasando la mitad. 4 de 7 días. Sí, o sea, 4 sería casi la mitad y 7 sería más o menos como que lo general que una persona sobrevive, ¿no? Puede casi llegar a sobrevivir. O sea, dependiendo mucho de sus reservas. O sea, qué tanta grasa uno tiene, qué tanto músculo, si corres, si no corres, ¿me entiendes? Entre comillas. Okay. ¿Qué va a pasar con esa persona? Esa persona no va a pensar ni en el mundo, ni en la planta, ni en qué ropa va a vestir. Solamente va a pensar en comer. En sobrevivir. ¿Eso qué pasa en el cerebro? Pasa un bloqueo emocional por completo. O sea, el cerebro dice, mira, yo tengo todas estas zonas, pero yo lo que necesito es comer. Yo no necesito pensar tanto. Entonces va apagando hasta cierto punto, no por completo, pero le va bajando como la revolución de funcionamiento en el cuerpo a diferentes partes en su cerebro. O sea, el cuerpo empieza a trabajar de manera más lenta. Totalmente. ¿Sí? Y solamente las partes que necesita. Entonces, el análisis, como nosotros vimos, ¿no? La parte de memoria, que son los lóbulos temporales, van a estar casi apagados. ¿En serio? Totalmente. Porque lo que necesitas es comer. Sobrevivir, exacto. La corteza motora de accionar rápido a ver un alimento va a estar súper prendida. Casi toda la energía que puede utilizar su cuerpo va a estar mediada ahí. ¿A dónde busco alimento? ¿Qué como? Claro. Entonces, la visión va a ser completamente diferente a la tuya y a la mía. En vez de nosotros ver los colores que hay en una mesa, vamos directamente a ver qué podemos comernos de esa mesa. Ajá. Entonces el enfoque y la utilización de energía va a ser diferente. ¿Y esto qué genera? Bloqueos emocionales. Bloqueos físicos y biológicos en el cuerpo. Y te hace ser otra persona. Esa persona que no ha comido en 4 o 7 días puede ser completamente agresiva. Puede incluso matar por alimentación y ni siquiera lo va a pensar. Y no lo va a pensar porque no tiene cómo pensarlo. El cuerpo eliminó o apagó esa función que tiene. Pensamiento crítico. Entonces nosotros vemos que los alimentos median nuestra situación física. Y no solamente eso. Una persona que no puede controlar sus emociones. O sea, pasamos de ayuno a control de emociones y no puede canalizar sus emociones de una forma adecuada, se va a ver afectada en su hora de comer. ¿Por qué? Porque la comida tiene diferentes proteínas. Las proteínas están conformadas por aminoácidos, que son como unas sustancias más chiquitas dentro de las proteínas, que esos aminoácidos llegan a producir diferentes sustancias en el cuerpo. Entonces, principalmente en los almidones y en los carbohidratos, nosotros podemos encontrar un aminoácido llamado triptófano. Que ese triptófano es precursor, o sea, genera, entre comillas, una hormona en el cuerpo llamada serotonina. Esa hormona produce tranquilidad, produce paz, produce saciedad. ¿Qué pasa cuando una persona está estresada? ¿Tiene paz? ¿Tiene tranquilidad? No. ¿Qué es lo que necesita? Aminoácidos. Paz, tranquilidad. Necesita esta hormona llamada serotonina. ¿Dónde la puede encontrar, Gustavo? En las proteínas, ¿no? ¿De qué alimento? De los carbohidratos, como lo mencionamos. Entonces, a la final, la persona va a decir, yo necesito algo dulce. Y uno va a decir, no, es la adicción del azúcar. Eso es lo que se dice en las redes sociales. No hay ninguna adicción al azúcar. Lo que necesita directamente es la producción de serotonina. Pero el triptófano que tú mencionaste no viene de los aminoácidos. Sí, o sea, el triptófano es un aminoácido que viene de las proteínas. Y esa proteína que tiene más este aminoácido llamado triptófano se encuentra en todo lo que serían los carbohidratos. Pan, azúcar, helados. Y justamente cuando uno está estresado, ¿qué uno busca?
pan, azúcar, helados. Un dulcecito. Un dulce. Sí. Pero a la final, ¿qué está buscando? Es azúcar. ¿Qué es azúcar que va a tener? Este triptófano y va a generar serotonina y la persona se va a tranquilizar. Entonces, al no medir correctamente tus emociones, vas a llegar a tener una disfunción en tu alimentación. Y eso es a lo que nosotros vamos a la segunda parte, que es la parte social. La parte social del ser humano puede funcionar y puede guiar directamente a un trastorno de la conducta alimentaria, al igual que una parte biológica. La parte biológica ya lo vimos, dependiendo de tus ayunos, dependiendo de tus necesidades, etc. Pero ahorita hay otras creencias que nos derivan como sociedad, que a la misma vez nos va a hacer que nos conductuemos de una manera diferente. Y eso es la sociedad. ¿Cómo funciona realmente la sociedad? Hay una teoría que se llama la teoría de las creencias, que menciona que el ser humano funciona básicamente en sus creencias. Sus creencias van a generar expectativas de vida. Porque, o sea, si tú crees que tienes que vivir de una manera, tú simplemente vas a tratar de imaginarte esa vida. Eso se llama, más que todo, una expectativa de vida. Esa expectativa de vida va a generar una acción. Porque, o sea, si no la vivo en la actualidad y la tengo en la imaginación, necesito realizarla. Entonces voy a hacer todas las acciones para generar esa expectativa. O esa vida. Claro. Y directamente se genera la acción. Y de la acción, toda acción trae una reacción. Trae las consecuencias. Primera ley de Newton. Totalmente. Y entonces, a la vez, el conjunto de todas estas consecuencias se va a transformar en tu vida. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Las creencias llevan expectativas, las expectativas a acciones, las acciones a consecuencias, y el conjunto de todas las consecuencias es nuestra vida. ¿No te gusta algo? Cambia las acciones, cambia las consecuencias. Para cambiar las acciones, ¿qué tienes que cambiar? Las expectativas, y de esas las creencias. Entonces, ese es el tren, por así decirlo, de la teoría de las creencias humanas. Que esto es lo que le permite al ser humano funcionar socialmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a ti te inculcan una creencia de un cuerpo delgado? Tú crees en un cuerpo delgado. Creencia, número 1. Número 2, la expectativa. Te muestran cómo se ve un cuerpo delgado. De eso se encarga perfectamente Victoria's Secret y todas las marcas de moda. Y automáticamente tú vas a querer tener ese cuerpo. Entonces vas a accionar. ¿Cómo accionas? Restringiéndote alimentos, ayunos, utilizas purgantes, laxantes, etcétera, todo para controlar tu peso y cantidad de grasa, y al fin y al cabo te haces un daño, ¿no? Tanto mental como fisiológico en el cuerpo, y a la misma vez vas a tener tus consecuencias. ¿Y esas consecuencias en qué van a quedar? En tu vida. Claro, en tu experiencia de vida. Entonces, a la final, vamos a tener simplemente un patrón. ¿Qué es? ¿Cómo la sociedad afecta a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? Inculcándonos creencias y generando todo lo que sería este tren de creencias, que va a ser creencias, expectativas, acciones, consecuencias y vida. Y cómo eso va a afectar fisiológicamente. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti, Gustavo, nosotros tenemos que estar flacos, porque si no estamos flacos, nadie nos quiere. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos eso? ¿Cuánto bullying no hay en las escuelas por no tener un cuerpo adecuado? Ok, esto va a generar en esta adolescente un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, yo necesito mantener mi cuerpo para que la gente me quiera. Comenzamos con una creencia social que se transformó no solamente en expectativa y en acción, sino también en una consecuencia de vida fisiológica. ¿Qué es lo que nosotros dijimos que cuando la persona pasa hambre pasa en el cuerpo? El cuerpo va bloqueando diferentes fases, diferentes áreas o fases a nivel emocional, y la persona puede llegar a sentirse agresiva. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una cafetería y alguien nos dijo, quítate?
porque quería pagar rápido o quería consumir antes que nosotros el alimento. Y es que eso pasa. Tenía hambre la persona. Tenía hambre la persona. Seguro. Entonces, esta chica que comenzó con una creencia social de que tiene que estar delgada, después la llevó a la acción y se puso como, por ejemplo, ayunos muy largos. Y a la hora de comer no puede controlarse. Y sus emociones es literalmente, si vamos a decir que ella es Alexandra, decimos que es otra Alexandra delante de nosotros. Claro, va a aparecer otra persona. Otra persona completamente diferente. Y a la final tiene su consecuencia de vida. Ahora, esa consecuencia de vida va a afectar a nivel mental y a nivel físico. A nivel físico, como ya vimos, ¿no? Se inhibe diferentes zonas, va a tener diferentes reacciones, diferente humor, diferente vida, ¿no? Si no come, a la misma vez va a segregar diferentes hormonas, puede cambiar su pH en el estómago, va a tener gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la final, enfermedades relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria. Va a tener dificultad de absorción, va a tener dificultad de absorción, entre otras cosas. O sea que tener un trastorno de conducta alimentaria nos puede llevar a padecer de alguna enfermedad relacionada. Totalmente. Y física. Y lo vas a notar. Cuando la persona tiene un buen porcentaje de grasa, no lo vas a notar. Pero ya cuando a las finales, cuando ya lleva más de 6 meses o 4 meses en un trastorno de la conducta alimentaria, ya le vas a ver que su masa muscular se reduce, que su masa grasa se reduce, los cambios hormonales en el cuerpo, en las mujeres, viene la amenorrea, el cual no le viene el periodo, no puede quedar embarazada, etcétera, 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 que son temas para otro podcast. O sea, puede llegar hasta la infertilidad. Totalmente. Wow. Pero a la misma vez, esto va a llegar a ser un problema social, un problema mental. ¿Por qué? Porque esa creencia se va a mantener. Y la acción no va a cambiar hasta que esa creencia no cambie. Claro, porque tu creencia es la que dicta lo que tú vives, tu realidad, tus experiencias. Como lo dicta la teoría o el tren de las creencias, la teoría de las creencias. Y a la final, cuando nosotros queremos tratar un trastorno de la conducta alimentaria, realmente no tenemos que tratar con la acción, sino con la creencia. ¿Qué te llevó a ti a vomitar después de la comida? A creer que tienes que vomitar el alimento. ¿Qué te creó a ti o qué te llevó a ti a creer que tienes que vomitar? Esa sería la pregunta adecuada. A esta chica que se le inculcó que debe ser delgada, la pregunta del millón es, ¿qué creencias tú tienes? ¿Por qué tú crees que debes ser delgada para automáticamente pasarte por unos ayunos o etcétera, etcétera, etcétera? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Las creencias del ser humano. Pero ¿cómo vamos a tratar las creencias del ser humano? O sea, ¿qué obstáculo nosotros tenemos más grande que es tratar con más de años de experiencia humana? ¿Qué pasa si desde chiquito a ti te dijeron, si tú no te mantienes delgado, tú no eres guapo y nadie te va a querer? O sea que tu valor y tu autoestima está en ser una persona guapa. Y una persona en ser guapo significa una persona delgada. Eso es lo que te inculcaron desde que tenías 2 años de edad. Cuando te decían, no toques el dulce porque te vas a engordar. Es una creencia que ya está bastante firme. Establecida. Exacto. Ya creciste. Tus bases están en esa creencia. Creyendo eso. Cuando tú llegas adolescente, vienen las consecuencias de esas acciones. ¿Y qué es lo que pasa? La persona está desnutrida, la persona no se puede desarrollar sexualmente adecuadamente, tiene cambios de humor, no se conlleva con la sociedad, porque ni siquiera se acepta a sí mismo como otras personas lo van a aceptar. Exacto. Son detalles chiquititos que vamos a ir hablando más adelante en otras sesiones. Pero a la final estamos inculcando lo que sería un malestar mental como físico. ¿Y todo por qué? Por una sola creencia. De este podcast, de esta conversación, ¿nosotros qué nos llevamos, Gustavo? Nos llevamos que el ser humano es un ser humano social y un ser humano biológico. Que al ser un ser biológico, tiene demandas biológicas y tiene necesidades biológicas. Y una de ellas es la alimentación. Y al ser un ser social, se necesita relacionar
con su entorno, lo que nosotros definimos algo social, y automáticamente uno va a necesitar comer. Y que de ambas fases, tanto de la biológica como de la social, va a existir una identidad. Y va a existir un desarrollo mediante eso. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender ese desarrollo? Por los 5 sentidos que nosotros dijimos y mencionamos al principio del podcast, que el ser humano cree y el ser humano aprende. Entonces, si nosotros no enseñamos a canalizar, a interpretar y a adecuar correctamente los estímulos que nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida mediante los 5 sentidos, y medimos las creencias que esos 5 sentidos nos van a generar en cada acción que nosotros demos en el día a día, podemos tener algo inadecuado en nuestra vida. Y eso automáticamente, esa forma de no estar adecuado, o sea, de ser una persona inadecuada en todos los aspectos, tanto social como físico, va a generar problemas. Esos problemas se van a generar enfermedades. Y unas de ellas, y relacionado con los alimentos, son los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo que cuando quieras inculcar algo, tienes que tener cuidado en qué estás haciendo. ¿Le estás generando una enfermedad a esa persona o le estás cavando su propio hoyo y su propia tumba? Por lo que entender al ser humano y al tratar los trastornos de la conducta alimentaria, te das cuenta que existe una parte biológica y existe una parte social. Pero principalmente se basa en una parte social, en un malentendido de unas creencias, de ciertos estímulos que nosotros podemos recibir. Por lo que hay mucho más tema para hablar. Y te quiero dar las gracias, Gustavo, por acompañarnos en esta vez e invitarte directamente para la segunda vez. Gracias a ti, Jack. Un placer, y a todos muchísimas gracias. Saludos.